Esta semana, el 26 de junio, se cumplió 50 años del derrocamiento del doctor Arturo Illia en la presidencia de la Nación, en el año 1966, otro de los tantos golpes de Estado que hemos tenido los argentinos. Nosotros como partido queríamos recordar a don Arturo porque ha sido una persona que aportó muchísimo a la democracia argentina, aportó muchísimo a los partidos políticos, no solamente al radicalismo, sino que a todos los partidos políticos. En esa época el peronismo estaba proscripto. Juan Domingo Perón no podía ni siquiera venir a la Argentina, estuvo 18 años sin poder volver a su país. Don Arturo Humberto Illia quería el regreso del peronismo, de hecho dejó participar en las elecciones al peronismo en el año 65, que ganó el peronismo. Pero nuestras Fuerzas Armadas y algún grupo de personas y de civiles no entendían a la democracia como hoy la entendemos, y reiterativamente en muchos gobiernos le pasó a Irigoyen, a Perón, a Frondizi, a Illia, a Isabel Martínez de Perón, eran derrocados. Bueno, esos derrocamientos retrocedían mucho a la República y a lo más importante, a la institución. Don Arturo Illia fue justamente ese político que defendió enormemente la institución política de la democracia, el poder disentir, el poder discutir, el poder dialogar, el poder acordar en política. En esos años de mucha violencia, de mucha persecución política, muchas proscripciones, Illia justamente era una carta de paz, de armonía y de una revolución pacífica, como él decía. Obviamente no voy a hacer un catarsis del gobierno de Arturo Illia, para eso están los historiadores y los libros, pero se hizo muchas más cosas. No fue solamente un hombre honesto y un demócrata, también fue un gobierno nacionalista en la cual defendió contratos petroleros que no habían cumplido con lo que habían firmado en la anterior gestión de Frondizi. También protegió la educación, fue el 27% del PBI nacional en la educación argentina, y también hizo unas leyes muy criticadas, por ejemplo la ley de medicamentos, que a los 15 días después de haberla ejecutado a esa ley, lo derrocaron, y que básicamente era cuidar a nosotros, los usuarios de medicamentos, y que las multinacionales no polarizaran ni monopolizaran toda la producción genérica. Pero bueno, la historia hoy nos recuerda a don Arturo hace 50 años. Qué lindo hubiera sido no haber perdido esos 50 años de democracia y no haber tenido un 24 de marzo de 1976, que fue otro golpe y mucho más sanguinario. Creo que el mensaje a nuestra juventud, de nosotros como partido, que ya no es una figura, Arturo Illia ya no es una figura del radicalismo, Juan Domingo Perón no es una figura del peronismo, María Eva Duarte no es una figura del peronismo, Irigoyen no es una figura del radicalismo, son figuras del pueblo argentino. Y hay que verlo de esta forma. Para las generaciones que vienen, hace 30 años un poquito más de 30 años que hemos retomado la democracia, y hay que darle muchísimo empuje a esta institución que es la República, la democracia, porque se ha perdido muchas veces a lo largo de nuestra historia. ¿Y ahora cómo estamos en 2016? ¿Cómo ves la democracia? Yo la veo muy buena porque dentro de todos los defectos que tuvimos, dentro de la crisis que tuvimos en el 2001, hemos tenido transiciones normales entre presidentes. Sí, me hubiera gustado que el doctor Fernando de la Rúa hubiera terminado su periodo en el 2003 y hubiera iniciado Néstor Kirchner y no hubiéramos tenido este bache en la cual tuvimos en una semana 5 presidentes. Creo que volvimos a equivocarnos los argentinos con la misma piedra y tenemos que cambiar eso. Yo siempre dije en la época del kirchnerismo, fui oposición, tiene que terminar Cristina Fernández de Kirchner y como corresponde tiene que terminar. Lo mismo pido para Macri y creo que todos los presidentes que vienen. Ese es el mensaje que dio Illia. Así que hoy trato de revalorizar los valores democráticos que muchas veces los argentinos no los tenemos.